Vale, pues buenas tardes desde la oficina de Zaragoza. Buenas tardes a todos los que estáis hoy conectados. Vamos a ver hoy la ponencia que va a impartir Ana Berrocal Lanzarote, que es profesora de Derecho en la Complutense de Madrid, y nos va a hablar sobre los problemas y derechos de los consumidores ante el crédito al consumo. También es una ponencia muy interesante y que seguro nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, nada, os dejo ya con Ana. Buenas tardes, Ana. Ahí está, en verde. En verde para donde está bien, Ahora ¿no? estás. Vale. Bueno, pues ya he resuelto los problemas técnicos, que es que esto de estar en directo. A ver, si tuviéramos grabado, pues ya no tendríamos este problema, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todos y yo me voy a centrar precisamente en la ley de... ¿Se me oye, no? Yo creo que sí. Voy a centrarme en la ley de crédito al consumo, como bien ha expuesto Belén, y me voy a centrar precisamente en la ley del año 2011, que es la última que tenemos de crédito al consumo de 24 de junio. Bien, la importancia del crédito al consumo es por un lado de tipo cuantitativo. ¿Y por qué digo esto? Porque en el año 2002... pasa si quieres. Vale. Vamos a empezar ahora a tratar lo que es la importancia del crédito al consumo. Y como les he dicho antes, la importancia del crédito al consumo es por un lado de tipo cuantitativo. ¿Por qué? Porque no en vano el año 2002, ya por datos proporcionados en la Unión Europea, entre el 50 y el 65% de los consumidores disponían de un crédito al consumo para financiar el qué. Normalmente es para financiar, por ejemplo, la compra de un automóvil o también disponían de otros bienes o servicios para comprar un frigorífico, para comprar lavavajillas, etcétera. Y el 30% además disponían de una posibilidad también de descubierto en cuenta corriente, que luego veremos qué es eso del descubierto en cuenta corriente. Concretamente, si nos centramos en los datos en España, la financiación al consumo experimentó sobre todo una importancia o un incremento importante a partir del año 2007. ¿Por qué? Porque estaba apoyado por circunstancias que todos conocemos. Primeramente, un crecimiento muy alto por parte del consumo en las familias. Las familias, evidentemente españolas, porque tenían medios económicos, empezaron a consumir. Una mayor propensión también por parte de las entidades de crédito a financiar el consumo. También tipos de interés históricamente bajos, mayor competencia entre las entidades crediticias y además también igualmente tenemos que tener en cuenta que hubo también muchísimos grandes operadores en el mercado que nos dieron una balanza de ofertas de financiación para que comprásemos productos de bienes y servicios de primera necesidad y con lo cual con esas ofertas y esta publicidad que nos hicieron masiva, pues estimularon la demanda de estos productos. Y claro, paralelamente, como casi todos no disponíamos de un dinero al contado, lo que hicimos fue financiar la compra de esos productos. Lo cierto es que también incluso recordaremos que frente a los tradicionales métodos, sigue la importancia, seguimos aquí en esta primera diapositiva, junto a los tradicionales métodos que teníamos antes de compra al contado, de repente, y compra que normalmente hacíamos directamente con el consumidor, con la persona a la que queríamos comprar una vajillas, con el Corte Inglés o con la tienda o con la pequeña y mediana empresa, es decir, la tienda que teníamos en el barrio, surgieron también igualmente el teléfono móvil como para dirigir ofertas a los clientes, también a través del uso de Internet. Con lo cual vimos que se aumentaron los canales de distribución del crédito al consumo. Ya no solamente teníamos el crédito que se hacía de forma presencial, sino también el crédito que lo hacíamos a través de Internet o incluso a través de teléfono móvil. Bien, claro, el problema que se ha planteado, el problema que ha planteado el crédito al consumo es que si en un primer momento fue importante para la financiación de productos de consumo de primera necesidad y hemos dicho de tipo cuantitativo para el consumo de carácter duradero, como por ejemplo automóviles, electrodomésticos, hay que tener en cuenta que en esos momentos había posibilidades de poder financiar. El problema es que ahora no se pueden pagar muchos de esos créditos que en su momento se pidieron. ¿Por qué? Porque las circunstancias económicas en que nos movemos ahora evidentemente no nos permiten a veces pagar esos créditos y convertimos esos créditos en créditos morosos. Fíjense, esto es lo que se ha dado en llamar lo que se llama el sobreendeudamiento del consumidor. Y digo esto porque hay una frase que me parece muy oportuna por parte de Cristina Lagarde que dice que el crédito al consumo es como el colesterol, que por una parte es bueno porque consumes algo que te gusta, pero también es malo porque luego en los análisis te da una alta probabilidad de incurrir en enfermedades, ¿no? Pues eso es lo que nos pasa. Por impulso compramos, pero no nos damos cuenta que a veces cuando no tenemos, compramos en exceso, nos sobreendeudamos y luego no podemos pagar. Dejando un poco al lado las diferencias, estas consideraciones cuantitativas, tengo que centrarme ahora en la regulación del crédito al consumo. La primera vez que se habló del crédito al consumo fue en los años 80. Fue con una directiva comunitaria del 22 de diciembre del año 1986, que es la primera que habló del crédito al consumo. Y como todas las normativas que tenemos nosotros, es necesario transponerlas, todas las directivas comunitarias tenemos que transponerlas cada uno de los diferentes Estados miembros. Y así se hizo la primera ley de crédito al consumo, que fue del año 1995. Posteriormente a esta directiva comunitaria se ha dictado otra directiva comunitaria que deroga la anterior, que es del 23 de abril del año 2008.
Esta directiva también se ha tenido que de nuevo desarrollar y por tanto se ha aprobado la ley de 24 de junio del 2011, que es la última ley que tenemos de crédito al consumo. Esta ley de 24 de junio del 2011, además de transponer la directiva comunitaria del 2008, lo que hace es derogar la antigua ley que teníamos del año 1995. De forma que nuestro estudio se va a centrar solo y exclusivamente ¿en qué? En esta última ley. Esta última ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la que les he dicho ahora mismo de crédito al consumo del 2011, se publicó el 25 de julio del 2011 y entró en vigor a los 3 meses su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Bien, y como les he dicho antes, transpone la directiva comunitaria y deroga la anterior regulación. Esta ley también ha sufrido o ha sido modificada en diversas ocasiones. En primer lugar, ha sido modificada por una ley del año 2012, 26 de diciembre, sobre medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios, que ha modificado el artículo 34 de la Ley de Contrato de Crédito al Consumo, sustituyendo la expresión artículo 2 por apartado segundo. También ha sido modificada por una orden del Ministerio de Economía y Competitividad del 6 de febrero del año 2013, por la que se modifica la parte segunda del anexo primera de esta ley, con la finalidad de incorporar de nuevo una directiva comunitaria del año 2011 del 14 de noviembre. Por tanto, tenemos que decir que la legislación básica en materia de crédito al consumo es de esa ley que les he citado antes, del año 2011, de 24 de junio, y con las modificaciones que ha sufrido posteriores, pero que han sido mínimas en alguna parte de su articulado. Ahora bien, cabe preguntarse si esta ley española es la única ley que tiene que nuestro ordenamiento jurídico sirve para el crédito al consumo, o hay alguna regulación además de la que ofrece la ley de crédito al consumo. Como realmente nosotros somos consumidores, pues tendremos que tener en cuenta no solamente esta regulación que es específica para el crédito al consumo, sino también que tendremos que tener en cuenta el famoso Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido para la defensa de los consumidores y usuarios, ¿de acuerdo? Con lo cual, igualmente tendremos que aplicar, y especialmente, ¿cuáles aplicaremos? Pues aplicaremos los artículos 80 a 91 de ese texto refundido, que nos habla de las famosas condiciones generales y las cláusulas abusivas, y también igualmente de los artículos 19 y 21 de ese texto refundido, que habla de la protección de los intereses económicos de los consumidores y usuarios. También igualmente tendremos que tener en cuenta otras normativas sectoriales que también van a influir en nuestra materia de crédito al consumo, como son la Ley de 11 de julio del año 2007 sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, que igualmente afectan a esta regulación de crédito al consumo, y hay que destacar también la orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de octubre del año 2011 de transparencia y protección de los clientes de los servicios bancarios, que establece su artículo 33 que la transparencia en los servicios bancarios de crédito al consumo celebrados por los clientes se van a regir ¿por qué ley? Por la ley del 24 de junio del 2011. Con lo cual, esta orden del Ministerio de Hacienda, de Economía y Hacienda del 28 de octubre del 2011, cuando se trata de servicios bancarios de crédito al consumo, remite directamente a la legislación más específica, que es del 24 de junio. Pero bien, lo que a nosotros nos interesa, independiente de toda esta normativa que les he dicho a ustedes, es la que está actualmente y la que vamos a analizar en profundidad, que es la ley del 24 de junio del año 2011. Esta ley del 24 de junio de 2011 es irretroactiva, significa que solamente se va a aplicar a aquellos contratos de consumo que se celebran a partir de la entrada en vigor de la ley, que recordemos, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 25 de julio del 2011 y entraba en vigor a los 3 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, hay algunos contratos de crédito que sean de duración indefinida. Aquellos contratos de crédito de duración indefinida, dice la propia ley de crédito al consumo, que podrá también aplicarse algo de la normativa que establece los artículos 18, 19 y 27. Bueno, al tratarse de una ley que se ha dirigido a los consumidores, que es la parte débil de todo el contrato, en cuanto que somos contratantes de consumo, pues evidentemente toda la normativa de la ley de 24 de junio del año 2011 no va a ser para nada una normativa dispositiva. ¿Esto qué significa? Que va a ser totalmente imperativa. Que cualquier acto que se quiera realizar en contra de la normativa establecida en la ley de crédito al consumo del año 2011 va a ser sancionada como nula. Es decir, cualquier empresario que quiera vulnerar lo establecido precisamente en la ley de crédito al consumo, directamente que va a tener como consecuencia que esa cláusula incluida en el contrato será declarada automáticamente nula. ¿Por qué? Porque hablamos del carácter, de ahí que les pongan en la propia diapositiva, el carácter imperativo que tiene la regulación ateniente a la ley de crédito al consumo. Bien. Cabe la posibilidad también de hablar, y lo veremos, cuáles son los regímenes de impugnación que se derivan de esta ley de crédito al consumo.
Bueno, pues hay que decir que los contratos, hemos dicho, celebrados con anterioridad a la ley del año 2011 se van a regir por la legislación anterior. Los posteriores al 2011, a la ley del 2011, a la entrada en vigor de 2011, se van a regir precisamente por esa ley. Bien, aquí antes la anterior diapositiva, perdón, la anterior diapositiva, pónmela, Belén, que todavía seguimos en ella. Ahí les pongo un régimen sancionador y un régimen de impugnaciones. Bien, recordemos que la Constitución española establece en el artículo 25 el principio de legalidad en materia sancionadora. ¿Significa esto qué es? Que todas las infracciones y sanciones que se le puedan imponer al empresario tienen que estar contenidas en una determinada ley. ¿De acuerdo? Bien, la realización de conductas contrarias a lo establecido en la ley del año 2011, además de la sanción jurídico-privada, dará lugar también a la imposición de sanciones administrativas. Además, dice la Directiva Comunitaria del año 2008, por la cual transponemos esta ley, que han de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, dice la ley. Con arreglo al artículo 34 de la ley del año 2011 de crédito al consumo, dice que el incumplimiento de toda la normativa de crédito al consumo por parte de, tanto sean entidades públicas, entidades crediticias, perdón, como sean también intermediarios financieros, será sancionado como infracción en materia de consumo y aplicándose, por tanto, todo el reglamento de protección de consumidores y usuarios contenida, recuerdan que hemos dicho antes en ese texto refundido 1/2007, y demás normativa aplicable, así como las normas que se establezcan en las leyes autonómicas que sean correspondientes. Por tanto, veremos el incumplimiento de normativas que ahora estudiaremos, como información previa al consumidor, las obligaciones de evaluar la insolvencia del consumidor previstas en el artículo 14, se consideran como infracciones graves y podrán ser, en su caso, consideradas como infracciones muy graves si atenemos a lo que prevé el artículo 50 del texto refundido. ¿Esto qué significa? Que el incumplimiento de todos esos deberes de información determinará el qué, la posibilidad de sanción al empresario. Igualmente, cuando el incumplimiento de los deberes de información que se refiere de esta ley vulnere igualmente la protección de datos personales, será igualmente aplicación el régimen y la competencia sancionadora de la Agencia de Protección de Datos. Bien, cabe la posibilidad de cómo se puede reclamar frente a ese incumplimiento o a ese régimen, frente a esa sanción, frente a ese incumplimiento por parte del empresario. Bueno, pues el artículo 24 ya de la directiva nos decía que los Estados miembros tienen la obligación tanto de velar porque se establezcan procedimientos adecuados y eficaces para resolución extrajudicial de litigios, como también igualmente para aquellos o facilitar el acceso también a procedimientos judiciales en relación con los mismos. Bien, no obstante, no nos vamos a centrar en todo el sistema arbitral de consumo, pero es cierto que cabe la posibilidad de someterse a sistemas extrajudiciales como el arbitral de consumo, porque evidentemente se vería mucho de nuestra ponencia, pero sí es cierto que también se puede acudir a toda la normativa de protección de consumidores y en este caso iniciar acciones que se han hecho también por parte de ADICAE como acciones de cesación, es decir, dirigidas a proteger intereses colectivos e intereses difusos de los consumidores. De hecho, el artículo 36 de la Ley de Crédito al Consumo establece que contra las conductas contrarias a la ley podrá ejercitarse las acciones de cesación y, claro, remite a qué legislación, a la legislación del texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios. Y te dice que esas acciones de cesación podrán ser también interpuestas por parte de quién, de las asociaciones de consumidores, como en este caso ADICAE. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, la siguiente, perdóname, Belén. Aquí. Bien, voy a aclararles una cosa antes de... No, la anterior, perdóname. A ver, vale, no sé música. El ámbito de aplicación. Bien, de todas maneras, les voy a decir una cosa, les voy a adelantar algo. ¿Recuerdan ustedes que se habla en los últimos tiempos ahora del préstamo responsable? Bueno, la primera ley también que se mencionó es la Ley de Economía Sostenible, pero también en esta ley de crédito al consumo se habla de los préstamos responsables, que luego veremos qué es esto. Bien, el ámbito de aplicación. Bien, en la ley de 16/2011 circunscribe el ámbito de aplicación a los contratos de consumo. ¿Qué entiende como contratos de consumo? Pues dice que son todos aquellos en los que un prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito. ¿Bajo qué forma? Bajo la forma de pago aplazado, y puede ser un préstamo, una apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación. Es decir, lo que te está diciendo es que si nosotros vamos a comprar un coche y nos conceden financiación, esa financiación que nos conceden es crédito al consumo. Lo primero que se ha de destacar en el ámbito de aplicación de esa ley, que abarca no solamente aquellos supuestos en los que el empresario concede un crédito a un consumidor,
sino también en aquellos otros en los que se compromete a concederlo y no lo concede. Es decir, contempla tanto la ley la concesión del crédito, es decir, el que se logre conceder el crédito, como la oferta vinculante del crédito. Veremos qué es esto. Por lo que respecta a la definición de la prestación objeto del contrato, hemos dicho que puede tratarse de un crédito en forma de pago aplazado, un préstamo, una apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación. Esto es lo que nos dice directamente la ley. Cabe la posibilidad, dice cualquier otro medio, dice la ley, cualquier otro medio que pueda ser equivalente de financiación. Bueno, pues realmente habrá que ver si el sector bancario inventa otro sistema de financiación, teniendo en cuenta la rápida evolución, evidentemente, la posibilidad de ofrecerte otro producto con una cobertura similar a lo que sería un crédito. ¿De acuerdo? Lo cierto es que han aparecido nuevas fórmulas crediticias en los últimos tiempos, precisamente creados muchas veces por las entidades financieras. Hablamos de los créditos rápidos, por lo que llamados los speed créditos. ¿Qué significan estos créditos? Son préstamos personales de pequeño importe, normalmente entre 500 a 6.000 euros, con periodos de amortización de hasta 5 años, que no suelen tener comisiones de apertura, pero que pueden alcanzar tipos de intereses muy elevados. Y presentan como ventajas la celeridad de la concesión, la escasa documentación que se requiere para ellos, su elevada accesibilidad por una parte de la población con poca capacidad de ahorro y con un historial de solvencia desconocido, y sobre todo también que es fácilmente que el consumidor no sea informado de estos créditos y de lo que son las cláusulas del mismo. Estas son algunos de los nuevos modelos, aquellos que el propio Real Maduro dice cualquier otro medio de financiación. Pues bueno, pues ya se han inventado estos medios de financiación. También tenemos los créditos revolving. ¿Qué son los créditos revolving? Son aquellos que se articulan a través de una tarjeta de crédito, pero que a todos los efectos se trata de una línea de crédito, mediante la cual se puede efectuar disposiciones de dinero hasta un límite máximo autorizado, límite que se restituye con cada mensualidad que nosotros pagamos, de modo que el titular de la tarjeta tiene una reserva de dinero a su disposición para cuando quiera adquirir algún producto sin necesidad de volver a contratar un nuevo crédito. Es decir, a mí me dan una línea de financiación y me dice, usted tiene 300.000 euros y puede usted utilizar la tarjeta hasta que consuma el qué, los 300.000 euros, pero luego esos 300.000 euros lo tiene que devolver usted, que normalmente a través de qué, normalmente será a través de las diferentes amortizaciones de ese crédito. También tenemos otros que son los préstamos preconcebidos o préstamos también balón. Son también igualmente préstamos que se utilizan como nuevas fórmulas de financiación, ¿de acuerdo? Es decir, que vamos a decir que ahora cuando hablamos del ámbito de aplicación de créditos al consumo, hablamos no solamente de préstamos, hablamos de créditos, hablamos de apertura de crédito, pero también hablamos de nuevas fórmulas de financiación. Una vez visto lo que es el crédito al consumo, tenemos que referirnos a cuáles son las partes del contrato de crédito. Es decir, los créditos que me pueden conceder a mí. Bueno, pues el artículo 2.1 define al consumidor como la persona física que en las relaciones contractuales reguladas por esta ley actúa con fines que están al margen de su actividad comercial o profesional. Es decir, en primer lugar, limita la ley su ámbito de aplicación ¿a quién? A las personas físicas. Además se dice que es necesario que la persona física tenga que haber pedido el crédito para una actividad que no sea para su profesión o para su actividad comercial. Con lo cual, cualquier persona física de nosotros, consumidores siempre finales, que queremos comprarnos un coche para nuestro uso privado, queremos comprarnos unas vajillas, un ordenador, etcétera, y lo financiamos. ¿A quién se excluye del crédito al consumo? A las personas jurídicas, con lo cual no son consumidores. Quedan fuera del ámbito de la tutela. Por tanto, quedan fuera las asociaciones, las fundaciones, los institutos de asistencia, los de beneficencia. ¿Por qué? Porque evidentemente se excluyen directamente de la propia normativa o la propia regulación de la ley de crédito al consumo. Que, repetimos, el consumidor debe actuar con una finalidad que está al margen de su actividad profesional o comercial. ¿Qué significa? Que evidentemente, aunque sea una persona profesional liberal, o sea, por ejemplo, un artesano, o sea, por ejemplo, un agricultor, lo que compre debe comprarlo para su uso privado, no debe comprarlo ¿para qué? Para uso de su empresa. Cabe la posibilidad, por ejemplo, o cabe la duda de si la ley de crédito al consumo se aplica, por ejemplo, a nosotros, que podemos ser consumidores, pero que hacemos un uso mixto del ordenador que compramos. Vamos a suponer que compramos un ordenador, somos un pequeño empresario, o somos un trabajador autónomo, compramos un empresario, pero lo financiamos también y lo vamos a utilizar para un uso privado y también lo vamos a utilizar para el uso de la propia empresa, es decir, hablamos de un uso mixto. Desde nuestro punto de vista, como realmente lo que se persigue no es un uso
solo exclusivamente privado, quedará igualmente en este supuesto al margen de la ley. ¿Esto qué significa? ¿Que no se le va a proteger? No, se le va a proteger, pero por otra legislación. ¿Qué legislación? La legislación del texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios. Cabe la posibilidad también de que, por ejemplo, un pequeño comerciante quiera financiar o desee financiar la adquisición de un sistema de alarma, que a lo mejor no tiene nada que ver con la actividad suya empresarial que sea, porque, por ejemplo, este señor se dedica a vender ordenadores, pero sin embargo quiere financiar un sistema de alarma y no está directamente relacionado, sino indirectamente con la propia actividad profesional que desarrolla. ¿Podríamos aplicarle a este sistema de alarma en la ley de crédito al consumo? No. ¿Por qué? Porque aunque no sea directamente para actividad empresarial, indirectamente sí va a favorecer su actividad empresarial. Con lo cual, solamente al consumidor final, que no utilice lo que consume más que para su uso privado. De la otra parte, por una parte tenemos al consumidor y por otra parte, ¿a quién tenemos? Al prestamista. ¿Quién es el prestamista? Bueno, pues el artículo 2.2 de la Ley de Crédito al Consumo define al prestamista como la persona física o jurídica que concede o se compromete a conceder un crédito en el ejercicio de su actividad comercial o profesional. Habla de persona física o persona jurídica, con lo cual no solamente vamos a hablar de entidades de crédito, sino también de otro tipo de entidades financieras que no tengan que ser directamente entidades de crédito, sino que evidentemente se trate de personas que prestan dinero dentro de un circuito organizado de financiación. Puede ser personas físicas como puede ser también personas jurídicas. También hay otra figura que tenemos que incluir dentro de la noción, o fuera de la noción de prestamista y de consumidor, que es el del intermediario de crédito. ¿Cuáles son aquellos? Bueno, los intermediarios de crédito son aquellas personas que, como las define el propio artículo 2.3 de la ley, son aquellas personas físicas o jurídicas que no actúan como prestamistas y que en el transcurso de su actividad comercial o profesional contra una remuneración que puede ser de índole pecuniaria o revestir cualquier forma de beneficio económico, acuerdan el que presentan y ofrecen contratos de crédito, asisten al consumidor en los trámites previos y celebran contratos con consumidores en nombre del prestamista. Es decir, actúan como ¿qué? Como intermediarios nuestros. Yo me dirijo a una entidad que no tiene por qué ser una entidad financiera, sino me dirijo a un intermediario de crédito, él me va a gestionar todo lo que significa. Creo que hemos perdido la señal. Os escuchamos perfectamente. ¿Me seguís oyendo? Porque no veo la señal, pero bueno, ¿no? Sí. Bueno, un intermediario sería aquella persona que no es directamente el prestamista, sino alguien que actúa entre el consumidor y el prestamista. Es decir, no es la entidad que presta, sino el intermediario, y lo que hace es buscarme cuál es el préstamo más adecuado previa remuneración que hago al mismo. Bueno, pues a este intermediario de crédito también se refiere la propia ley de crédito al consumo, con lo cual nos encontramos tres personas. Por una parte, el consumidor, persona física; por otra parte, el prestamista, que puede ser persona física o persona jurídica, no tiene por qué ser una entidad de crédito, puede ser cualquier otra persona dedicada a cuya actividad profesional sea la prestación de algún tipo de crédito, ni tampoco, y por supuesto puede ser cualquier persona física, cualquiera de nosotros podemos prestar dinero yo creo que sí, ya, ¿no? A los otros. Bien, pero también te hablamos de los intermediarios financieros, que son aquellas personas en las que no son directamente los prestamistas, sino que gestionan la contratación de ese préstamo. Previa remuneración, que puede ser de índole pecuniaria o revestir cualquier otra forma de beneficio económico que se hubiera acordado. ¿De acuerdo? ¿Cómo define la directiva comunitaria estos intermediarios financieros? Bueno, pues el artículo 3F define a los intermediarios de crédito o estos intermediarios financieros como la persona física o jurídica que actúa como prestamista y que en el transcurso de su actividad comercial o profesional y contra una remuneración que puede ser de índole pecuniaria o revestir cualquier otra forma, igualmente de que dice nuestra ley, presta u ofrece créditos al consumo. Bien, la ley, como veremos, aludo a los intermediarios de crédito, porque la ley también no solamente va a imponer obligaciones al prestamista, sino que también va a poner obligaciones también a los intermediarios de crédito, tales como la información previa al contrato, que las estudiaremos en un momento, la asistencia al consumidor previa al contrato y sistema también de resolución extrajudicial de conflictos, y en particular dedica también el artículo 33 de la ley a unas obligaciones que son solo y exclusivas de los intermediarios de crédito. Vale, ¿cuáles son los contratos que están excluidos del ámbito de aplicación de esta ley? Porque en principio hemos dicho que cuáles son los contratos que están en esta ley. Contratos, repetimos, contratos de crédito, ¿no? Contratos de préstamo, aperturas de crédito y cualquier otra forma de financiación. ¿Cuáles son los contratos que no están incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley? En primer lugar, los créditos garantizados con hipoteca inmobiliaria. ¿Esto qué significa? Que la mayor parte de las compraventas de viviendas actualmente necesitan de un préstamo o crédito hipotecario,
que cubra gran parte del precio. Este tipo de contratos suelen implicar una deuda de mayor cuantía que asume la persona para lo largo de su vida. Normalmente están siempre garantizados, aunque no siempre, con una hipoteca. Bien, pues para la financiación y adquisición de viviendas, la mayor parte de las personas lo que hacen es pedir o solicitar un crédito hipotecario. Bien, estos créditos hipotecarios que son con la finalidad también para la adquisición de una vivienda y que son para financiar el consumo privado, sin embargo, no se establece en el qué, en esta ley de crédito al consumo, sino que se queda fuera de ella. ¿Cuáles también son excluidos de esta ley? Pues también los contratos de crédito cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir. En tercer lugar, tampoco se aplican a los contratos de crédito cuyo importe sea inferior a 200 euros. Esta exclusión de contratos que sean inferiores a 200 euros debemos ponerla en relación con el artículo 4.5 de la Ley de Crédito al Consumo, que establece que a los contratos de crédito cuyo importe sea superior a 75.000 euros solamente les será aplicable los determinados artículos, el 1 al 14, el 15 y el 32 a 36. Pero los que sean menores a 200 euros no van a ser recogidos o no van a ser protegidos por esta ley. ¿Qué ley le tendríamos que aplicar? Pues la Ley General de Consumidores y Usuarios. ¿Qué están excluidos también? Los contratos de arrendamiento o de arrendamiento financiero en los que no se establezca una obligación de compra del objeto del contrato por el arrendatario ni en el propio contrato ni en otro contrato aparte. ¿Ustedes han oído hablar del leasing? Es una forma de financiar también. Bien, pues yo cabe la posibilidad de que yo pueda comprar mediante leasing, es decir, un arrendamiento financiero. Puedo comprar ordenadores. ¿Cuándo se excluyen del ámbito de aplicación de esta ley el leasing? Cuando no hay una opción de compra. Con lo cual, ¿yo qué tengo que pactar para estar incluida la ley de créditos al consumo? Una opción de compra. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo hacer lo siguiente. Pactar un arrendamiento financiero, es decir, yo lo que hago es arrendar alguna especie de arrendamiento de ese, por ejemplo, ordenador, con la posibilidad de que cuando se termine el plazo que yo he fijado para ese arrendamiento financiero, poder comprar ese ordenador. Solamente, por tanto, se aplica esta ley cuando el leasing financiero va incorporado, es decir, cuando ese contrato de financiación o de arrendamiento financiero va incorporada una opción de compra. Si no, no se aplica la ley. ¿De acuerdo? Es decir, también está excluido del ámbito de aplicación de la ley. Otro supuesto donde tampoco se incluyen en la ley son aquellos, o están excluidos del ámbito de aplicación de esta ley, los contratos de crédito concedidos en forma de facilidad de descubierto y que tengan que reembolsarse en un plazo máximo de un mes. Bien, esos también quedan excluidos, evidentemente, también a los créditos al consumo, es decir, aquellos en las que son contratos de crédito concedidos en forma de facilidad de descubierto y que tengan que reembolsarse en el plazo máximo de un mes. Veremos cuando estudiemos el descubierto que hay descubiertos que son explícitos, es decir, aquellos en que el prestamista, es decir, el banco, te pone a disposición de ti fondos que superan incluso el saldo que tú tienes en la cuenta, pero te permite que superen. Pero ¿cuánto tienes que reembolsar ese descubierto? En el plazo máximo de un mes. Esto lo suelen hacer mucho también con las tarjetas de crédito, ¿de acuerdo? Pero en este caso son descubiertos explícitos, es decir, el propio banco es el que te concede que tú puedas superar el saldo que tienes en tu cuenta corriente. Estos que son concedidos para facilitar el descubierto están excluidos de la ley de crédito al consumo, es decir, estos descubiertos explícitos. ¿Cuáles otros quedan excluidos también del ámbito de aplicación de la norma? Bueno, pues también quedan excluidos del ámbito de aplicación de la norma los contratos de crédito concedidos libres de intereses y sin ningún otro tipo de gastos ni comisiones. Y los contratos de crédito en virtud de los cuales el crédito debe ser reembolsado en el plazo máximo de 3 meses y por los que no se deba pagar unos gastos mínimos. También quedan excluidos del ámbito de aplicación de la ley. ¿De acuerdo? Se trata de contratos, por tanto, libres de intereses y ningún tipo de comisiones ni gastos, y los contratos también en virtud de crédito, en virtud de los cuales el crédito debe ser reembolsado en un plazo máximo de 3 meses y por lo que solamente se deban pagar unos gastos que sean mínimos. También quedan excluidos de esta ley. Quedan también excluidos de esta ley los contratos de crédito concedidos por un empresario a sus empleados a título subsidiario y sin intereses, o cuyas tasas anuales equivalentes sean inferiores a las de mercado y no afecta nada al público en general. Es decir, aquellos en los que te concede el empresario, ¿a quién? A sus trabajadores. También quedan excluidos de esta ley. Quedan excluidos también de esta ley, igualmente del ámbito de aplicación de la ley del año 2011, los contratos de crédito celebrados con empresas de servicios de inversión o con entidades de crédito con finalidad de que un inversor pueda realizar una operación relativa a uno o más instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque esto normalmente va a regirse por la ley del mercado de valores, que es la ley del año 28 de julio del año 1988. Es decir,
cuando realmente te prestan dineros para invertir en bolsa. Esto está excluido de esta ley. También se queda excluido de esta ley los contratos de crédito, que son el resultado de un acuerdo alcanzado con los tribunales. También los contratos de crédito relativos al pago aplazado sin intereses, comisiones y otros gastos de una deuda existente. También quedan excluidos los contratos de crédito para cuya celebración se pide al consumidor que entregue un bien al prestamista como garantía de su seguridad y en los que la responsabilidad del consumidor está estrictamente ligada a ese bien, como por ejemplo en el caso que puede hablar también de algunos tipos de prenda, que entregas tú un bien, objeto de prenda, objeto en garantía. Bueno, pues si entregas un bien, un contrato de crédito y entregas un bien en garantía, como puede ser, por ejemplo, unas acciones que tú tengas en el Banco Santander, tú le pides un crédito al Banco Santander y en prenda entregas las acciones que tiene ese Banco Santander, ese contrato queda excluido de este ámbito de aplicación. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahora hemos visto cuáles son los que quedan excluidos del ámbito de aplicación y hemos visto los que están dentro del ámbito de aplicación de la ley. Normalmente, ¿cuándo se aplica la ley? El ámbito temporal. Pues lo hemos dicho. La ley se aplica con carácter general, ¿el qué? A todos los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigor. La entrada en vigor tuvo lugar a los 3 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En concreto, a los 3 meses se publicó en el 25 de julio, pues ustedes tienen que contabilizar 3 meses más. El ámbito territorial, bueno, pues se va a aplicar a todos los créditos que se concedan aquí en España, pero igualmente aquellos también créditos que te conceda una entidad también dentro del espacio económico europeo. ¿De acuerdo? Esto sería en cuanto a lo que es el ámbito de aplicación de la ley, el ámbito temporal y el ámbito territorial. Ahora vamos a ver cuáles son, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver. Vamos a hablar ahora de lo que es la información y actuaciones previas que se tienen que hacer en relación al contrato de crédito al consumo. Bien, dedica a la ley un capítulo, que es el capítulo segundo, bajo la rúbrica de información y actuaciones previas a la celebración del contrato. ¿Y qué hace este capítulo segundo? Pues este capítulo segundo impone al prestamista una serie de obligaciones que son previas a la conclusión del contrato. Es decir, estamos operando en una fase previa. Hay que decir que hay que recordar que, y antes de proceder al análisis de cada una de las diferentes obligaciones precontractuales, se ha de partir de que el artículo 7 de la propia Ley de Crédito al Consumo se dedica al establecimiento de una serie de requisitos con carácter general y que significa que te dice que todas las entidades crediticias van a tener que observar toda esta información precontractual, es decir, toda esta información que sea previa al contrato. Bien, ¿cuál es la primera información que tengo que ofrecer al contrato? Bien, pues en primer lugar el capítulo segundo consta de 7 artículos que están dedicados, en primer lugar, a la oferta vinculante, que es la que vamos a tratar ahora. La regulación también de la información básica que deberá figurar en la publicidad que me van a proporcionar. En segundo lugar, la información previa al contrato y también la información previa a determinados contratos de crédito. Hay también algunas excepciones a los requisitos de información precontractual. Hay una obligación de una asistencia previa al consumidor y la obligación de evaluar la solvencia del consumidor. Bien, vamos a empezar con la primera, que sería la oferta vinculante. Bien, la directiva del año 2008 no regula en su articulado la oferta vinculante, sino que se limita simplemente los considerandos. Todas las directivas tienen un articulado y también los considerandos. Bueno, pues los considerandos de la directiva 25 y 30 dice que los Estados miembros son libres de establecer o no establecer una oferta vinculante. Bien, durante el cual, evidentemente, durante ese periodo en que la oferta se establece por parte del prestamista, está vinculado a esa oferta, ¿quién? El prestamista. Bien, haciendo uso de esta libertad que la propia directiva concedía, el legislador español optó por incorporar el qué, la obligación por parte del prestamista de mantener durante un periodo determinado de tiempo la oferta vinculante. ¿De acuerdo? A ella se refiere el artículo 8 de la ley. Significa que evidentemente esta oferta la tiene que seguir manteniendo el propio empresario o el propio prestamista durante el plazo que me marca la norma. Bien, normalmente, ¿cómo se suele materializar esa oferta vinculante? Bueno, pues esa oferta vinculante normalmente debe formularse en un documento. Lo que se exige es que tenga que ser un documento en escrito, con lo cual se exige la constancia escrita. No vale la forma verbal. La oferta que se solicita o que debe entregarse al consumidor debe ser entregada antes de la celebración del contrato de crédito. ¿Cuál es su contenido? Bueno, pues evidentemente la oferta debe contener el qué, todas las condiciones que tiene que tener ese contrato. Como mínimo debe contenerme el tipo de interés que me van a aplicar, las mensualidades que tengo que pagar, si algún tipo de gastos, comisiones. ¿Qué permite al consumidor la oferta vinculante? Pues le permite evidentemente tener información. ¿Por qué? Porque le permite comparar ofertas de una determinada entidad con ofertas de otra entidad, es decir, ofertas de diferentes prestamistas. Por otro lado, le posibilita reflexionar sobre si le conviene o no le conviene
celebrar ese tipo de contrato de crédito con ese prestamista y además lo puede hacer durante un periodo de tiempo. ¿Qué periodo de tiempo está obligado el prestamista a mantener la oferta? 14 días desde la entrega. ¿De acuerdo? Desde que a mí me entrega el documento, durante 14 días naturales, significa que incluimos los días inhábiles, tiene el prestamista obligación de mantener en vigor la oferta. Y además, si yo quiero esa oferta, y lo digo, dentro del plazo de 14 días, deberá estar obligado el prestamista a mantener esa oferta, porque está vinculado por esa oferta. ¿De acuerdo? No, hombre, te dice también la ley que si circunstancias extraordinarias exigen ampliar el plazo, se puede ampliar el plazo. ¿De acuerdo? Bien, eso en cuanto a la oferta vinculante. Otra de las ofertas precontractuales es la información básica que deberá figurar en la publicidad. Bien, a la hora de abordar correctamente el análisis de la publicidad, se ha de partir de un dato, que es el espectacular aumento de la presencia del crédito al consumo en diferentes medios de comunicación, en los años que ha durado la tramitación de la directiva comunitaria, particularmente de créditos rápidos o también igualmente de muchísima publicidad para reunificar deudas. Y como consecuencia de la recesión económica en los momentos actuales, la publicidad de dichos productos ha descendido cuantitativamente en términos que podríamos considerar, pues, en términos muy considerables. Claro, pero ustedes me dirán, ¿para qué me interesa a mí la publicidad? Hombre, porque este dato de la publicidad es importante. ¿Por qué? Porque evidentemente la publicidad me va a poder determinar si yo me interesa o no me interesa ese determinado crédito, es decir, va a influir luego en el contrato que yo voy a firmar. Entonces, ¿qué hizo el legislador comunitario? El legislador comunitario decidió prestar especial atención y estableció disposiciones específicas que debe recoger la publicidad relativa a los contratos de crédito. Y señaló algunos de los elementos que deberían figurar en esa publicidad y que eran básicos, y que deberían ser proporcionados por parte de ¿quién? De los prestamistas. Bien, no hay una regulación de lo que es la publicidad en la Ley de Crédito al Consumo. Para ello tenemos que acudirnos a una regulación que hay específica sobre una orden precisamente del año 2010 sobre regulación y control de publicidad de los servicios y productos bancarios. Y también la Ley General de Publicidad. ¿Qué es la publicidad? Pues la publicidad es toda forma de comunicación por la que se ofrecen créditos al consumo o se divulguen información sobre ellos, cualquiera que sea el medio utilizado. Me da lo mismo que sea prensa, que sea radio, que sea televisión, que sea correo electrónico, que sea internet, que sea cualquier medios electrónicos, carteles interiores o exteriores, vallas, octavillas, llamadas telefónicas, visita a domicilio y cualquier otro sistema de divulgación que se nos ocurra. Esto es un sistema de publicidad. Ahora, esa publicidad que a mí me haces vía internet, publicidad que me haces telefónica, publicidad que me haces por octavillas, publicidad que me haces en vallas o en carteles interiores o exteriores, tiene que tener una información básica y obligatoria por parte del prestamista. Y a ella se refiere el artículo 9 de la ley. Y debe además incluirse como obligatoria. En concreto, ¿qué debe contener? En primer lugar, el tipo de deudor que vamos a hacer, fijo o variable, es decir, evidentemente si vamos a hacer de tipo fijo o de tipo variable. El importe total del crédito. La tasa anual equivalente, lo que los famosos, recuerdan ustedes, TAEM. Además también, ¿qué se me va a incluir? La duración del contrato de crédito, o sea, del crédito. En caso de créditos en forma de pago aplazado de un bien o de un servicio, el precio al contado y el importe de los posibles anticipos. Y en su caso, el importe total adeudado por el consumidor y el importe de los pagos aplazados. Todo esto tiene que aparecer ¿en qué? En la propia publicidad. ¿De acuerdo? Además, si la concesión del crédito se condiciona a la existencia, por ejemplo, de un seguro de vida o de otro servicio accesorio que a ustedes se nos ocurra, pues también deberás informar de ese seguro, de ese servicio accesorio adicional y además también del coste que va a implicar ese servicio que sea adicional. ¿De acuerdo? Aparte de esta información de la Ley de Crédito al Consumo que me dice que deberá contener la publicidad, si el prestamista es una entidad de crédito, está sometida también a la orden del Ministerio de Hacienda y Economía del 11 de junio del año 2001, del año 2010, que recuerdan que hemos hablado de ella, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios. Y en este caso me dice que si es una entidad bancaria, además deberás también contener en tu publicidad lo siguiente. Dice que la publicidad que realicen las entidades de crédito sobre créditos en las que saluda explícitamente, deberás aludirse explícitamente a su coste o rentabilidad para el público, deberás pesar su coste o rendimiento en términos de tasa anual equivalente. Cuando la publicidad de una entidad de crédito englobe cualquier tipo de oferta de operaciones, productos o servicios realizados por otras empresas, deberá contener la mención también de esas otras empresas. Y asimismo, cuando la entidad de crédito convenga con una empresa que no sea la entidad de crédito que ésta oferte por medio de cualquier forma de publicidad sus productos o servicios, deberá asegurarse de que esta publicidad indique con calidad. ¿Recuerda que hemos dicho antes que cabe la posibilidad de que se haga por intermediarios de crédito? Bueno, pues te dice que deberá asegurarse el Banco Santander, si utiliza un intermediario de crédito, que ese intermediario de crédito ofrece esta publicidad.
Bien, esto es lo que se debe incluir como mención también obligatoria. ¿Cuáles son las sanciones si incumples? Bueno, pues las sanciones que se incumplen, hay un control interno también por parte de la entidad, que no se lo he dicho antes, que la orden del 11 de junio, precisamente de 2010, que hemos referido antes, sustituyó el régimen de previa autorización del Banco de España por un sistema de control de publicidad basado, entre otras cosas, en la exigencia de unos procedimientos y controles internos por parte de las entidades de crédito. Entonces, las entidades de crédito incluirán controles internos necesarios ¿para qué? Para proteger los legítimos intereses de la clientela y gestionar los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas derivados de la actividad publicitaria. Entonces, las entidades de crédito deberán contar con una política de comunicación comercial que entre los objetivos suyos incluya los criterios y procedimientos adecuados para asegurar que la entidad pública cumple con qué, la entidad crediticia cumple con las normas, principios y criterios establecidos en la normativa de crédito al consumo. ¿Cuáles son las sanciones si no cumples? Pues el incumplimiento será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 34, es decir, con sanción igualmente administrativa. Y además, las omisiones de menciones que establece el artículo 9 determinarán la consideración de la publicidad como desleal y, por tanto, ilícita, y podrá aplicarse toda la Ley General de Publicidad y la Ley de Competencia Desleal con las sanciones que con ello se derivan. ¿De acuerdo? Y en el caso de que sean entidades de crédito, se considera norma de ordenación y disciplina el cumplir con esas menciones obligatorias y su incumplimiento, siempre que no tenga carácter ocasional, será sancionado como infracción muy grave y será sancionado ¿por quién? Por el Banco de España. Bien, aparte de la oferta y de la vinculante y de la información básica que deberá figurar en la publicidad, tenemos también que hablar de una información que debe contenerse previa al contrato. Los prestamistas conocen los productos que colocan en el mercado, que les sitúa siempre en una posición más privilegiada que respecto a los consumidores. Pues una de las medidas para reequilibrar estas posiciones contractuales consiste en obligar a que al profesional, es decir, al prestamista, con anterioridad a la conclusión del contrato, que informe al prestatario sobre las características objeto del mismo, de modo que se facilite al propio consumidor el consentimiento claro y el consentimiento reflexivo a la hora de comprar un determinado producto. Bien, ¿cuáles son los requisitos que debe proporcionar las propias prestamistas? Bueno, pues te dice la propia norma, y sobre todo son entidades de crédito, que la información previa debe ser clara y oportuna y suficiente, no engañosa. Además dice que se debe resaltar todos los conceptos y datos que se detallan en la propia ley de crédito al consumo. Además, la letra a utilizar los documentos de información tendrá un tamaño apropiado para facilitar la lectura. La letra minúscula que se emplee no podrá tener una altura inferior a 1,5 milímetros. Bueno, todos estos son datos que deben proporcionarse en la información. ¿Cuál es el contenido de esa información que tiene información previa que debe proporcionar el propio prestamista? En primer lugar, el tipo de crédito, la identidad y el domicilio social del prestamista, el importe total del crédito y las condiciones que rigen, también la duración del contrato de crédito, el tipo de deudor y las condiciones de aplicación de dicho tipo, si es interés variable o es de interés fijo, también la tasa anual equivalente, el importe, número y periodo de pagos que deberá efectuar el consumidor, los gastos de mantenimiento de una o varias cuentas si fuera necesario para registrar a su vez las operaciones de pago y disposiciones, la existencia de costes adeudados al notario por el consumidor al suscribir el contrato de crédito, el tipo de interés de demora, si incumplo, una advertencia sobre las consecuencias del impago, las garantías que son exigidas si me exiges algún tipo de garantía, la existencia o ausencia de desistimiento, el derecho de reembolso anticipado y el derecho del consumidor a ser informado de forma inmediata y gratuita del resultado de la consulta de una base de datos para la evaluación de su solvencia. En menciones que son números clausus, ¿esto qué significa? Que siempre tienen que ser contenidas en esa información previa al contrato. ¿Qué pasa si no se contiene esa información previa al contrato? Pues evidentemente que conlleva también igualmente la anulabilidad del incumplimiento de esos requisitos previamente analizados relativos a la información previa al suministro de la misma, dará lugar a la anulación del contrato. Bueno. También hay determinados, para pasar un poco más deprisa, hay que decir que también lo vemos ahí en las propias diapositivas, que hay una obligación que quiero, para ir un poco más deprisa y no centrarme solamente, que es, en primer lugar, como complemento de la información precontractual, aunque no se las he puesto ahí, me gustaría decir que se ha de proporcionar, y lo dice el artículo 10, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista jurídico, una asistencia al consumidor. Es decir, que las entidades de crédito, en este caso los prestamistas, deben, ¿el qué? Deben tener una obligación de asistencia previa al consumidor. ¿Y en qué sentido? En el sentido
de que deben dar al consumidor explicaciones de forma individualizada para que éste pueda evaluar si el crédito que le estás ofreciendo se ajusta a sus intereses, se ajusta a sus necesidades y se ajusta a su situación financiera. Si fuera preciso, explicando la información precontractual, toda la que hemos dicho anteriormente, tanto el TAE, tanto el tipo de interés, etcétera. Es decir, todo esto tendrá que ser explicado por parte de la entidad crediticia. Bien, siguiendo con las diapositivas, hay una de las obligaciones que tienes antes de concederte el préstamo, la entidad bancaria, es la anterior, la obligación de evaluar la solvencia del consumidor. Bien, en un momento previo a la conclusión del contrato, seguimos con un momento previo con carácter preventivo entre las medidas a adoptar tendentes a evitar el sobreendeudamiento del consumidor. Y cuando hablamos de sobreendeudamiento del consumidor, estamos hablando de aquella situación en la que el deudor se encuentra en la imposibilidad de poder hacer frente al conjunto de las deudas, o evidentemente la posibilidad de que no va a poder realizarlas a corto plazo. Bien, pues esta situación de insolvencia del consumidor o de sobreendeudamiento del consumidor, hay que decir que obliga a la entidad de crédito, y lo dice en este sentido el propio artículo 8, o impone al prestatario, antes de que se celebre el contrato del crédito, la obligación de evaluar la solvencia del consumidor, sobre la base de una información que ha sido obtenida por parte del consumidor, y que se la va a pedir ¿quién? El prestamista o intermediario en la concesión de un crédito. Podrá igualmente consultar la propia entidad de crédito los llamados ficheros de solvencia patrimonial y de crédito, a los que se refiere precisamente la Ley Orgánica de Protección de Datos, el artículo 29. En el caso de entidades de crédito, para evaluación de la solvencia del consumidor, se tendrán en cuenta además las normas específicas sobre gestión de riesgos y control interno, que según su legislación específica. Bien, ¿esto qué significa de la evaluación del crédito al consumo? Bien, pues normalmente lo que hace la ley, con buen criterio, es imponer que antes de conceder un crédito debas evaluar la solvencia del consumidor. Se obliga al prestamista. En este sentido, va a tener que evaluar teniendo en cuenta la información que yo le dé. Información que no vamos a darle nosotros y la vamos a proporcionar de la siguiente manera, diciéndole lo que nosotros ganamos, el patrimonio que tenemos, y en este caso también el propio entidad de crédito o el prestamista podrá también acceder a los llamados ficheros de solvencia. Nosotros tenemos ficheros de solvencia negativos, o lo que llamado ustedes se acordarán ficheros de morosos. No tenemos ficheros de solvencia positiva, lo cual es una verdadera, digamos, una forma de retardar la concesión de crédito. ¿Esto qué significa? Que solamente se tiene en cuenta la parte negativa, que es que cuando nosotros hemos dejado de incumplir. No se tiene en cuenta la parte positiva. ¿De acuerdo? En todo caso, solamente los ficheros de insolvencia negativas, o digamos los ficheros de solvencia negativa o los insolvencias de fichera morosos, pueden acceder a las entidades de crédito, ¿de acuerdo? Y normalmente no hace falta contar con el consentimiento de la persona para que tú aparezcas un fichero de morosos, no tienen que contar con tu consentimiento para acceder a esos datos. En cambio, los ficheros de solvencia positiva sí tienen que contar con tus datos. En España solo hay ficheros de insolvencia negativa, es decir, solamente costamos los que somos morosos, no aquellos en los que tienen una insolvencia positiva, aquellos que han tenido capacidad de seguir pagando, como los hay en otros países, en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, a uno se le prima porque seas buen pagador, no se le prima porque un día hayas dejado de pagar un determinado cuantía, por ejemplo, del móvil. ¿Por qué? Porque aquí se prima a quién. Aquí se castiga al que ha sido moroso una vez. En cambio, en Estados Unidos se prima siempre al que ha tenido una solvencia positiva a lo largo de un trayecto, aunque haya fallado una sola vez. Es decir, hay una historia de la solvencia positiva. Bien, en este caso, evidentemente, va a obligar al consumidor a que facilite información. Si el consumidor no facilita una información adecuada, evidentemente luego ese contrato podrá resolverse. ¿Por qué? Por falsedad en la proporción de los datos. Bien, ¿qué pretende la entidad financiera con esto? Bueno, pues lo que pretende la entidad financiera es valorar si es posible o no es posible el qué, concederte el crédito. Entonces, ¿qué hace la entidad de crédito? Bueno, pues lo que te va a exigir es cuánta documentación sea adecuada para ellos, para evaluar los ingresos del cliente. Normalmente, como ya he dicho, se consultará el historial crediticio del cliente, para lo cual se podrá acudir también a la central de riesgos del Banco de España, porque las entidades de crédito están obligadas a remitir al Banco de España todos los, digamos, los ficheros de insolvencia, o sea, los ficheros negativos, es decir, todos aquellos nuestros datos de cuando nosotros hemos sido incumplidores. Entonces, hay un central de información de riesgos del Banco de España donde te dice de forma negativa si eres o no eres un deudor moroso. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros pueden acceder a ello las entidades bancarias. Consultando esto, le permite igualmente valorar la capacidad del cliente, la capacidad de pago que tenemos nosotros para concedernos el crédito o préstamo. Bien,
Y en el caso de créditos o préstamos a tipo de interés variable y de otros en el que el valor de las cuotas puedan variar significativamente a lo largo de la vida de la operación, se debe valorar cómo afectaría esta circunstancia también a la capacidad del cliente para cumplir con sus obligaciones, con lo cual puede pedirse cuanta información sea por parte de la entidad bancaria para formar la misma. Bien, esto va muy relacionado con un tema que ha aparecido ahora y por eso se ha criticado a las entidades financieras porque no han dado préstamos responsables. ¿Recuerdan ustedes que de repente ha aparecido en la Ley de Economía Sostenible, en el artículo 29, que decía que las entidades bancarias deberían hacer préstamos responsables, es decir, deberían conceder préstamos atendiendo la capacidad económica de quienes, del propio cliente al que se lo daban. Es decir, deberían actuar de forma honesta, de forma imparcial, profesional, atendiendo siempre a la situación personal y financiera y a los objetivos y preferencias de sus clientes. Hay una propuesta de directiva que les puedo decir que van en contra y a mí me parece que Europa otra vez está operando de forma negativa. Hay una propuesta de directiva en la que nos dice que si tú, por ejemplo, das como resultado un informe negativo, el banco no te va a conceder nunca el préstamo. Con independencia de que tú a lo mejor seas una persona en la que a lo mejor ahora ves un criterio negativo, pero pero tengas una capacidad de pago en años sucesivos. ¿Por qué digo que esto es negativo? Porque si sacamos ahora mismo una ley de emprendedores en la que se dice que vamos a conceder créditos a quienes emprendan nuevos negocios y con esto se cree empleo, ¿qué pasa? Que vamos a mermar la capacidad de los emprendedores, porque un emprendedor no va a conseguir beneficios en los 3 primeros años. Entonces, ¿cuál es el resultado que les va a dar? Una capacidad de solvencia negativa. Entonces, Europa les dice que si le das ese resultado, automáticamente no le concedes crédito. Solamente vas a conceder créditos a aquellos que tengamos capacidad de solvencia positiva. Pues me parece que los créditos se van a conceder a muy pocas personas. ¿De acuerdo? Porque el banco no le dejas libertad para que, aunque tenga una capacidad de solvencia negativa, pueda concederte el crédito. Bueno, pero en todo caso, se obliga a las entidades de crédito ¿a qué? A que, evidentemente, evalúen la solvencia. Además, la orden EA del año 2011, si se trata de entidades de crédito, también establece expresamente que deberán evaluar la solvencia y se realizará, evidentemente, siempre teniendo información o pidiendo información a los diferentes clientes. Bueno, con lo cual, antes de poderme dar información, antes de poderme conceder el crédito, de forma previa van a evaluar mi solvencia. Hemos dicho antes que relacionado con la evaluación de la solvencia, el consumidor no solamente va a proporcionar información a la entidad bancaria sobre su capacidad de pago, sino que también el prestamista tiene la facultad de consultar los ficheros de solvencia patrimonial y de crédito. Y hemos dicho antes que esos están en la central de riesgos ¿de quién? Del Banco de España. Repito, nosotros solo tenemos ficheros de solvencia negativos, no ficheros de solvencia positivas. En la consulta de estos ficheros por parte de los prestamistas va a resultar también de vital importancia. ¿Por qué? Porque les van a permitir conceder un crédito o no conceder el crédito. ¿Por qué? Porque van a conceder también la capacidad de endeudamiento del candidato como el grado de cumplimiento de las obligaciones, porque si apareces evidentemente como un deudor moroso, no te van a conceder el crédito. El acceso a estos ficheros y, por tanto, esos ficheros de solvencia patrimonial y de crédito no hace falta contar con el consentimiento del consumidor, sino que pueden acceder perfectamente a esa central de riesgos del Banco de España y ver que, evidentemente, ver qué situación tiene ese consumidor. ¿De acuerdo? Solamente podrán acceder a esos ficheros, ¿quiénes? Solamente podrán acceder a esos ficheros, pues, ¿quiénes? Las entidades de crédito, en este caso, los prestamistas, que pueden ser entidades de crédito o cualquier persona que no sea entidad de crédito, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a la forma y contenido del contrato. Bien, como excepción a un principio que nosotros tenemos en el ordenamiento jurídico, que es la libertad, tenemos que pasar a la siguiente. La forma y contenido del contrato, ahora estamos. Bien, como excepción al principio de libertad de forma, consagrado en los artículos 1278 y siguientes de nuestro Código Civil, los contratos de crédito siempre tienen que constar en papel. Es decir, o bien puede hacerse en papel o en otro soporte duradero. Y siempre se tienen que redactar de una manera legible y con un contraste de impresión adecuado. Es decir, no me pueden dar la letra completamente borrosa. ¿De acuerdo? El incumplimiento de esta forma determina la anulabilidad del contrato. ¿Por qué? Porque perjudicas al consumidor, que es la parte más débil. En este caso debe ser legible, es decir, la letra debe ser lo adecuada, o un tamaño, y un tipo y un tono que evidentemente no me dificulte la lectura, sino que me faciliten la lectura. ¿De acuerdo? Recordemos que el contrato lo voy a firmar si ha habido una oferta vinculante previa en función de lo que me ha dicho esa oferta vinculante y después de todo lo que me ha informado el propio prestamista. ¿De acuerdo? Si se incumple la obligación de forma, llevaría a la nulidad del contrato. Bien. ¿Cuáles son el contenido de este contrato? Bien, pues el contenido de este contrato que incluirá
Pues hemos visto mucho de lo que, no vamos a reiterar mucho de la información que hemos dicho antes, el tipo de, el TAE, también igualmente el tipo de interés, la cantidad total adeudada, lo que voy a tener que pagar, es decir, todo esto que hemos visto a lo largo de nuestra exposición. Y que no hace falta volverles a reiterar y que me lo has tenido que proporcionar, ¿dónde? Me lo ha tenido que proporcionar antes, con carácter totalmente previo. Bien. Hay posibilidades también de, creo que anteriormente hemos hablado de contratos que pueden estar vinculados y que solamente les quiero hacer una referencia aquí que me parece muy interesante. Y luego ya pasamos, porque tenemos solamente 10 o 15 minutos, a lo que es la refinanciación. Bien, ¿ustedes recuerdan el caso de Opening? Sí, lo llevamos aquí. Lo llevaron precisamente a DICAE, que llevó el contrato de Opening. Eran contratos de crédito vinculados, ¿verdad? Porque te ofrecía Opening el que clases de inglés. Sí. Pero ¿quién te ofrecía la financiación? El Banco Santander o quien fuera. No recuerdo qué banco era el que ofrecía la financiación. Bien, conforme a la Ley de Crédito al Consumo del año 1995, si a mí el servicio me lo dejabas de prestar, ¿qué pasaba? Que automáticamente yo seguía estando obligado ¿a qué? Al pago del préstamo, ¿no? Sí. Bien, con la Ley de ARA del año 2011, si se extingue la prestación del servicio, se resuelve la prestación del servicio, se resuelve también la obligación del pago, ¿de acuerdo? Que esto es lo que por eso hablamos ahora de créditos vinculados, ¿de acuerdo? Lo que hemos dicho antes de contratos vinculados, que eran contratos que se vinculaban a una determinada, que quería destacarles este mismo. Son contratos vinculados a la obtención de un crédito, pero es el caso de Opening, que es el caso que podríamos un poco poner aquí, cualquier otra que ustedes quisieran, ¿de acuerdo? Bien, también me gustaría hablarles de algo que me parece esencial, también relacionado con la protección del consumidor, que es la posibilidad que puede pasar cuando me cobren indebidamente algo. Es decir, cuando alguien me cobre, o en este caso un empresario, me cobre indebidamente una determinada cantidad. En este caso, ¿qué pasaría? Pongo ahí lo del cobro del indebido. El artículo 25, ven ustedes ahí el cobro del indebido, introduce una sanción civil que, para el supuesto que durante el desarrollo de la relación contractual me hayan cobrado indebidamente unas determinadas cantidades. Y establece que todo cobro indebido derivado de un contrato de crédito devengará inmediatamente para el prestamista el ¿qué? El interés legal, salvo si hubiéramos fijado un interés contractual. Esto lo dice el artículo 25. Si el cobro indebido se ha producido además por dolo o negligencia del prestamista, el consumidor además podrá pedir el ¿qué? Indemnización de daños y perjuicios causados, que en ningún caso además van a ser inferiores a lo que es el interés legal del dinero, incrementado en 5 puntos, o el que hubiéramos fijado en el contrato incrementado 5 puntos, ¿de acuerdo? Es decir, si alguien me ha cobrado indebidamente una determinada cantidad. Otro derecho que me parece también esencial y que de alguna manera no se suele informar al consumidor sobre él, que es la posibilidad también que tenemos de derecho de desistir del contrato. ¿De acuerdo? Vamos a ver, cuando se habla de desistimiento, ¿qué es? Es una facultad que tenemos todos los consumidores de dejar sin efecto el contrato celebrado y a quién se lo tenemos que comunicar. Normalmente se le comunica a la otra parte contratante y aquí te dice la ley de crédito al consumo que lo tienes que hacer ¿en qué plazo? En el plazo de 14 días. 14 días que son naturales, sin necesidad de indicar los motivos por los cuales desisto del contrato y sin penalización alguna. ¿Esto qué significa? Que hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que una cosa es el desistimiento del contrato y otra cosa la resolución del contrato. Significa que yo desde que firmo el contrato tengo 14 días ¿para qué? Para desistir del contrato, es decir, para decidir si quiero o no quiero. Entonces, en ese periodo de tiempo, ¿qué pasa? ¿Me puede exigir el prestamista que realice más desembolsos de los necesarios? No. ¿Por qué? Porque ese derecho es un derecho propio del consumidor. Si yo, a partir del 15 día, ya no quiero seguir por ese contrato, estaríamos hablando ya de ¿qué? De resolución del contrato, no de desistimiento. Y ahí me podría exigir mucho más el prestamista. ¿De acuerdo? Entonces, el artículo, en este caso 25 de la propia ley, perdón, el artículo 28 de la ley de crédito al consumo te dice que el consumidor podrá dejar sin efecto el contrato comunicándoselo ¿a quién? Al propio empresario. Normalmente el empresario, eso sí, te pedirá que le devuelva la cantidad que te ha prestado, porque te la vas a quedar, claro está el prestamista, no. Le devolverás la cantidad que está prestada y en todo caso hará un cálculo de los del interés que va a dejar de percibir y eso es lo que tendrás que devolverle. Pero no te puede pedir nada más. Ahora, si resuelves el contrato, sí que te podrá pedir mucho más. ¿De acuerdo? También me gustaría comentarles también que es posible también que el consumidor decida reembolsar anticipadamente. Es decir, yo de repente me toca la lotería ahora de Navidad y yo tengo un crédito al consumo y ¿por qué no puedo pagar el crédito? ¿No sería un precio de reembolso anticipado? ¿No podría pagar parte del crédito porque me lo quiero quitar?
Bueno, pues si hay un reembolso anticipado, también tengo derecho yo como el consumidor. Y el prestamista está obligado a aceptar ese reembolso anticipado, incluso pagos parciales. En este caso me podrá exigir también los costes que se deriven de ese reembolso anticipado. Hará una proporción entre lo que él va a dejar de percibir de tipo de interés y la cantidad que yo le voy a pagar. Pero en todo caso yo también tengo ese derecho de reembolso. Bien, simplemente comentarles que nuestro ordenamiento jurídico, recuerdan que les he hablado antes de la posibilidad de un descubierto en cuenta corriente y expedido en cuenta corriente. Bien, el contrato de cuenta corriente bancaria, como sabemos, el banco queda obligado a atender siempre las órdenes de pago que nosotros emitamos, ¿no? Por su cliente, siempre que cuente con fondos suficientes. Dice que las entidades de crédito, pese a no estar obligadas a hacer frente a determinadas órdenes de pago, a veces, pese a que nosotros no tenemos dinero en la cuenta, aceptan esa orden de pago. Y automáticamente, ¿qué pasa? Como no tenemos fondos, estamos en descubierto. Cabe la posibilidad, por tanto, ¿qué es el descubierto? Pues aquel desequilibrio negativo en el que se encuentra nuestra cuenta corriente, que aparece lo que se llama en números rojos, ¿no? Bueno, o como que diríamos números negros. ¿Por qué? Como consecuencia de qué? De que se han hecho cargos en nuestra cuenta y nosotros no teníamos fondos para hacer frente a qué? A esa cuenta. ¿Cuál es el origen de esta situación? Puede verse tanto una mala previsión de fondos como el cargo de un gasto, por ejemplo, de un recibo que es mayor de lo que esperaba, ¿no? Bien, normalmente las entidades bancarias a veces secundan esa orden de pago, pero automáticamente, como hay falta de dinero en nuestra cuenta, nos genera un descubierto y, por tanto, unos intereses moratorios. Hay dos tipos de descubierto. El descubierto que podríamos llamar explícito, donde la propia entidad bancaria nos deja que nos pongamos al descubierto, es decir, un descubierto que podríamos denominar contractual, que tiene lugar cuando la existencia de un saldo negativo en nuestra cuenta ha sido prevista y ha sido admitida por el banco. Ha sido emitida expresamente por la entidad bancaria de crédito, al concluir el contrato con el cliente. Y un segundo tipo de descubierto es el constituido por una situación contable imprevista, que es cuando nosotros pensábamos que teníamos más cobertura y más dinero en la cuenta y resulta que no lo tenemos. Entonces tenemos, evidentemente, falta de fondos y un saldo negativo a cargo del mismo. Bien, la primera es acuerdo con la propia entidad de crédito, está previsto así en el contrato, ese descubierto contractual y, por tanto, evidentemente no generará ningún tipo de interés. Pero en cambio el otro descubierto sí generará un tipo de interés, ¿de acuerdo? Y por último, no hace falta volver porque ya hemos incidido sobre ellos, los llamados intermediarios de crédito, que pueden ser personas que se dediquen a desarrollar una actividad como intermediarios de crédito. Y me gustaría, porque ya me queda poco tiempo, pasar la siguiente diapositiva. Belén, si puedes pasarme a la siguiente. No, la siguiente. Bien, me gustaría, porque me dijeron también en su momento que les hablase de no solamente del crédito al consumo, sino que les hablase también de lo que se llama creo que hay una anterior diapositiva, de lo que se refiere a la posibilidad de refinanciación de las deudas. Y simplemente quería aquí comentarles lo que operó con la ley del 9 de marzo, el Real Decreto del 9 de marzo del año 2012, y luego la reforma que ha habido con la ley recuerdan, de 18 de mayo del año 2013, que ha vuelto a modificar este Real Decreto del año 2012. Bueno, en este caso, a diferencia del crédito al consumo, que hemos dicho que está excluido los deudores hipotecarios, aquí cuando nos vamos a referir a la refinanciación del crédito, estamos hablando de deudores hipotecarios. Y normalmente hablamos de créditos hipotecarios respecto de la vivienda habitual. Se modifica en esta nueva ley lo que es la definición de umbral de exclusión, que supone el incumplimiento de tres condiciones, que tienes que cumplir tres condiciones, que los ingresos de la unidad familiar no superen el triple del IPREM, que en los 4 años anteriores haya sufrido una alteración significativa en sus circunstancias económicas y que la cuota hipotecaria supere casi el 60% de nuestros ingresos. ¿De acuerdo? Es decir, si estamos en esta situación de umbral de exclusión con estas circunstancias económicas, podríamos beneficiarnos del Real Decreto del 9 de marzo del 2012 y entre ellas medidas como la refinanciación de la deuda. Pasamos a la siguiente diapositiva. Además de para estar dentro del umbral de exclusión, es necesario que la unidad familiar carezca de ingresos, que el préstamo hipotecario recaiga sobre la vivienda familiar, que el préstamo no haya sido tenido otras garantías personales o reales, y en caso de codeudores que no formen parte de la unidad familiar deberán cumplir los 3 requisitos anteriores. Si estamos con todos estos requisitos, estamos dentro del umbral de exclusión. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la documentación que nos piden? Pues bueno, pues aquí para poder acreditar todo lo que hemos dicho antes nos va a pedir el banco el certificado de renta, nos va a pedir las últimas 3 nóminas, nos va a pedir un certificado expedido por la entidad gestora si estamos en situación de desempleo, nos van a pedir también igualmente de los servicios sociales si tenemos una situación de exclusión
Igualmente, si trabajamos por cuenta propia, pues evidentemente también la situación como trabajador autónomo, ¿de acuerdo? Y las cuantías que recibimos mensualmente. Pasamos a la siguiente. Cuando quieras, Belén. Igualmente, para lo anterior, bueno, tendremos que acreditar también el libro de familia, porque evidentemente habrá que tener presente los miembros que forman parte de la unidad familiar. También igualmente, si hay un discapacitado, la declaración de discapacidad, el certificado de empadronamiento. Tendremos que pedir un certificado de registro de la propiedad que nos diga que el bien es nuestro. Y además también la declaración responsable del deudor relativa al cumplimiento de todos los requisitos. Es decir, que todo lo que estamos diciendo nosotros es verdadero. Pasamos a lo siguiente. En cuanto a los fiadores hipotecantes no deudores, esto me parece esencial ahora, este Real Decreto. ¿Por qué? Porque hasta ahora los padres eran los fiadores de los inmuebles de sus hijos que habían contraído un préstamo hipotecario. Bueno, pues ahora te dice que no puedes actuar contra los inmuebles de los padres hasta que no hayas agotado el patrimonio del deudor. Por lo cual, hasta que no hayas agotado el patrimonio del hijo, no puedes actuar contra los padres. ¿De acuerdo? Los intereses moratorios no podrán superar el interés remuneratorio del préstamo más 2 puntos más. Solamente podrá acogerse a la dación en pago las hipotecas en las que el precio de adquisición no exceda de una serie de valores, y se aplicará también, según este decreto, el Código de Buenas Prácticas a las hipotecas en que el precio de adquisición no haya excedido también de unos valores, que veremos ahora cuáles son esos valores. Pasemos a la siguiente. Bien, no los he recogido aquí los valores, pero que me parecía excesivo, pero bueno, creo que están en otras diapositivas. Bien, una vez que estés en el plan de exclusión y acredites todas las situaciones en las que estás, podrás igualmente pedir la reestructuración de la deuda y el deber de la entidad de analizar y fundamentar su rechazo si no está de acuerdo con ella. Se extiende el periodo de carencia de amortización del capital de 4, que era antes, a 5 años, y se considera plan de reestructuración inviable cuando evidentemente tengas que tu deuda hipotecaria supere el 50% de tus ingresos de la unidad familiar. Bueno, si no se puede reestructurar la deuda, bueno, aquí tenemos los municipios, lo que hemos dicho antes, la tabla de precios para adquisición para dación en pago, que son precios por municipios, etcétera, que eran los datos anteriores, y pasamos a la siguiente, que es que he habido de poner diapositiva antes. Pasa a la siguiente. Aquí también los municipios, etcétera. Bueno. Normalmente, una vez que el deudor ha entregado todos estos datos de municipios, pasamos a la siguiente. Una vez que el deudor ha entregado todos estos datos y está situado en el umbral de exclusión, normalmente la entidad bancaria le contestará mediante Burofax, que enviará desde su propia oficina, que es la propia oficina de documentación de riesgos, y le dirá igualmente si acepta o no el plan de reestructuración. Y simplemente, si acepta el plan de reestructuración, le aplicará estas medidas: la carencia de la amortización de capital hasta un máximo de 5 años, la ampliación del plazo de amortización hasta un total de 40 años y reducción del tipo de interés hasta Euribor más 25 puntos básicos durante la carencia. ¿De acuerdo? Pero tienes que estar en el umbral de exclusión. Pasamos a la siguiente diapositiva. El deudor también podrá presentar una propuesta de plan de reestructuración, también el deudor, que deberá ser analizada por la entidad y que puede también aceptarla o rechazársela. Además, adicionalmente, las entidades podrán reunificar el conjunto de las deudas contraídas por el deudor, y la amortización anticipada de los préstamos reestructurados, renegociados, no conlleva ningún coste si se hace en los 10 años posteriores a la reestructuración. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo son medidas complementarias? Pues en el caso de que no es posible o que resulte inviable la reestructuración, podrá solicitarse una quita en el capital. Lo que pasa es que el banco tiene un mes para aceptar o no aceptar la quita. La quita significa que te quita parte de la deuda, o sea, que te condona parte de la deuda. Se extenderá que el plan de reestructuración es inviable cuando supere más del 50% de los ingresos de la unidad familiar. A diferencia del plan de reestructuración, que es obligado por parte del banco, la quita no es obligatoria por parte de los bancos. Y si en el plazo de 12 meses, desde que solicitas el plan de reestructuración y este es inviable, los deudores que se encuentran en el umbral de exclusión no pueden hacer frente al pago, podrá solicitar la dación en pago. Y la dación en pago es una acción de pago liberatoria, con lo cual cancela la totalidad de la deuda y todas las responsabilidades que tuvieran los terceros, como por ejemplo los fiadores. El deudor, no obstante, podrá permanecer como arrendatario durante, es decir, no podrá ser desahuciado por un plazo de 2 años, pagando una renta que normalmente será del 3% de la totalidad de la deuda pendiente en el momento de la dación. ¿De acuerdo? Y pasamos a la siguiente, que creo que no se queda más. Esta medida no será aplicable en los casos en que la vivienda ya se encuentre en ejecución con subasta ya fijada, o las que la vivienda esté grabada con cargas que sean posteriores, ¿de acuerdo? Con otras hipotecas posteriores. Pasamos. Hay un tratamiento fiscal. Las escrituras que sean de innovación, es decir, aquellas de reestructuración de la deuda, están exentas de pago del impuesto de actividades económicas. Para aquellos casos en los que se produzca la dación en pago,
el sujeto pasivo sustitutivo del contribuyente será la entidad, y la entidad también no tiene que pagar tampoco un impuesto a las haciendas locales, consecuencia precisamente de esa dación en pago, es decir, estará exento del impuesto del incremento de lo que se llama, lo conocida como la plusvalía, está exenta de la plusvalía, del importe de plusvalía. En aquellos casos de dación en pago, el propio deudor hipotecario estará exento de IRPF. ¿Por qué? Porque normalmente se supone que como ha habido una dación en pago hay un incremento patrimonial, tendrías que tributar por ese incremento patrimonial, que es decir, la parte que te han dado en dación en pago. Bueno, pues evidentemente en lugar de obligarle a tributar por impuestos sobre la renta, te lo declaran exento, ¿de acuerdo? Con lo cual nosotros no es incremento patrimonial, por tanto no se declaran el impuesto sobre la renta. Y hay una bonificación del 50% de los derechos y también aranzales que sean notariales y también de registro. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que ir, si ha habido una dación en pago, tenemos que ir al registro a cancelar la hipoteca. Entonces, esa cancelación de hipoteca tienes una bonificación de un 50% de los gastos. ¿De acuerdo? Tanto porque la cancelación de hipoteca, no se nos olvide, tenemos que hacerla ante notario y luego ir al registro. Y eso implica gastos. Entonces, están exentos, por lo menos un 50% se nos bonifica. Y yo no sé si quedaría otra más, no es la última. Bien, pues simplemente para resumir, y aunque ahora en el turno de debates, y perdóneme que haya sido tan sumamente técnica, pero he intentado hacer lo más posible en la ley de crédito al consumo. El problema de la ley de crédito al consumo es que es una ley excesivamente técnica, pero lo que tengan que tener claro es que la ley de crédito al consumo se aplica a todos aquellos consumos que hagamos privados. Cuando nosotros vamos al Corte Inglés y nos financia la compra de un ordenador, estamos haciendo contratos de crédito al consumo. Me da lo mismo que la persona que me le esté ofreciendo ese crédito, que el Corte Inglés sea la entidad que me ofrezca el crédito o sea otra entidad. Me da lo mismo que el crédito me lo ofrezca el Banco de Santander. Yo estoy haciendo un contrato de crédito al consumo, con lo cual sometido a esta ley. Cuando yo compro un coche, me lo puede financiar la propia concesionario, me lo puede financiar una parte ajena a ese concesionario. Pero estamos hablando de crédito al consumo. Ahí, ¿quién es el consumidor? La persona que compra. No se nos olvide que tenemos que ser personas físicas, es decir, tenemos que ser personas que lo tenemos para uso privado. Nuestro coche lo hacemos para uso privado, el ordenador para uso privado. No se aplica a las personas jurídicas, ni tampoco a aquellos profesionales que podríamos ser nosotros profesionales autónomos, trabajadores autónomos, que compramos el ordenador para usarlo en nuestro trabajo. Tampoco se nos aplica, ¿de acuerdo? Solamente a los créditos, a los consumos privados. Y no olvidemos que del otro lado tenemos a prestamistas, que pueden ser entidades de crédito, pueden ser también el Corte Inglés, porque el Corte Inglés tiene su financiera, ¿no? Sí. Con lo cual, puede ser prestamista, entidades de créditos, prestamistas, puede ser el Corte Inglés como entidad financiera. Y puede ser también, podemos encontrarnos también con intermediarios financieros. Nosotros queremos pedir un préstamo, nos vamos a una empresa que se encargue de buscarnos cuál es el crédito que más nos conviene. Es decir, es como si nosotros le encargamos a alguien que nos busque, que queremos comprar un coche y le encargamos a uno que en lugar de ir nosotros por concesionario a concesionario, que nos presente pues todos los coches que hay. Y nosotros decidimos, pues eso sería el intermediario financiero, ¿de acuerdo? Y hemos dicho, y no se nos olvida, hay unas obligaciones de información precontractual, hay una oferta vinculante antes del contrato, y una vez que nos han informado todo eso y estamos de acuerdo, y por supuesto ha hecho una evaluación de solvencia el propio banco y nos ha dicho que nosotros somos solventes, automáticamente firmamos el contrato, ¿de acuerdo? Y en la firma del contrato se debe contener todo lo que aparece en la publicidad, todo lo que nos han informado previamente, y debe también contenerse todo lo que está en la oferta vinculante. Nosotros en 14 días podemos desistir del contrato, podemos reembolsar anticipadamente lo que hemos pagado e incluso podemos también exigir que nos devuelvan lo que nos han cobrado indebidamente. ¿De acuerdo? Es un poco un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y estoy abierto pues a las preguntas que ustedes me quieran hacer.